Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por todos los que están conectados. Por ahorita había muchos. Hermanos, pues vamos a entrar con el tema de este estudio que se llama La fe por la cual vale morir. Y la semana pasada vimos la introducción de este libro. Por ahí les mandé el libro, hermanos, por el WhatsApp. Así que yo espero que hayan leído la primera lección, hermanos, que vamos a estudiar ahorita. Si tienen preguntas, hermanos, respecto a este primer capítulo que vamos a ver ahorita, ahí háganlas, manden un mensajito ahí mismo, ¿verdad? O si quieren comentar algo también respecto al libro, lo pueden hacer, hermanos. El propósito es que podamos interactuar en este estudio. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pues aquí mándenlas por un mensaje, ¿sí? Así que vamos a orar, hermanos, para poder entrar de lleno a este estudio de esta tarde. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder transmitir este estudio, Señor, a través de esta plataforma de Facebook. Señor, te pido por todos mis hermanos que están ahorita conectados, que tú bendigas sus vidas, Señor, que podamos recibir bendición y edificación a través de este estudio, que sea tu Santo Espíritu quien guíe la vida de tu siervo para poder dar este estudio, Señor. Ayúdanos para cada día ser más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Te pido por toda tu iglesia, Jesucristo es el Señor, que tú sigas bendiciéndola. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Se cuenta, hermanos, que en una ocasión iba un hombre en un avión y le dijo a una mujer que iba sentada a su lado: te ofrezco $1,000,000 si te vienes conmigo a mi casa y te casas conmigo. La mujer volteó a ver a aquel hombre perturbada, y cuando aterrizaron en el aeropuerto, la mujer le dice al hombre: ¿estás seguro que me vas a ofrecer, que me darías $1,000,000? Porque por $1,000,000, claro que me voy contigo. El hombre le dijo: estoy seguro. Y ya cuando llegaron a la sala del aeropuerto para que les dieran su equipaje, la mujer se le acerca al hombre dispuesta a irse con él. Y el hombre voltea y le dice: ¿sabes qué? He cambiado de opinión y solamente te voy a dar $10. La mujer le dice, enojada: ¿con quién crees que estás hablando? ¿Quién crees que soy? El hombre le dice: eso ya quedó establecido en el avión. Ahorita solamente estamos discutiendo tu precio. ¿Es verdad, hermanos, que todos tenemos un precio? ¿Es verdad que si alguien nos llegara y nos ofreciera cierta cantidad de dinero para que crucifiquemos nuestras convicciones, nos venderíamos? Si alguien te ofreciera $5,000,000 para que te olvides de tu fe, de tu vida cristiana, ¿cómo reaccionarías? En Mateo capítulo 10, versículo 28, Cristo nos dio algunas palabras de advertencia a todos aquellos que trataban de seguirle, o a todos aquellos que traten de seguirle. Y allí en Mateo capítulo 10, versículo 28, quiero que si tienen ahí sus Biblias, hermanos, pues busquen ahí Mateo capítulo 10, versículo 28, donde el Señor Jesús dice lo siguiente: no teman a los que quieran matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Dice, sino más bien teman a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ahora, de hecho, hermanos, el tema de hoy se trata la fe de Jesús y los apóstoles. Y en este capítulo vamos a ver algunos de los mártires, o cómo murieron los discípulos de Cristo. Ahí en el libro, de hecho, dice que el propósito de esta primera lección es ver cómo murieron por la fe de Jesús y los apóstoles. Y hay un versículo que viene ahí para aprendérnoslo de memoria, que es Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, que en la versión Nueva Traducción Viviente, también este pasaje de Efesios, Pablo nos dice lo siguiente, hermanos, pero yo espero que se lo aprendan de memoria, pero lo quiero leer en esta versión. Efesios capítulo 2, versículos 19
y 20, dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Ahora, como dice aquí, ya no somos extranjeros. Sabemos que el cristiano estamos de paso en esta vida, que solamente aquí, como dice la palabra, somos extranjeros. Yo lo he dicho, hermanos, en otras ocasiones, si lo recuerdan. Los únicos extraterrestres que existen en esta vida somos los cristianos, porque la Biblia dice que ya no pertenecemos a este mundo. Por eso somos extranjeros, porque estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos extranjeros y ciudadanos del reino de Dios. Por eso dice, y miembros de la familia de Dios, los cuales estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ahí viene en el libro que les envié, hermanos, viene unas líneas donde ustedes tienen que contestar de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38. Y dice: escribe cómo los fieles del Antiguo Testamento dieron sus vidas por su fe. Y ahí ustedes pues tienen que escribir, ¿verdad? O leer la Biblia para saber cómo ellos dieron sus vidas por su fe. Ahora, ahí en ese capítulo de Hebreos, capítulo 11, donde nos habla de los héroes de la fe, dice el versículo 36 al 38, dice: algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Aquí nos dice, hermanos, realmente cómo murieron los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, pues la Biblia dice que ellos fueron expulsados del paraíso, que Dios se apartó de ellos, ¿sí? Y de igual manera nuestro Padre Celestial se ha apartado del ser humano por el pecado. Por eso es que sabemos que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y para que de esa manera pudiéramos ser reconciliados con Él. Ahora, ¿cómo es que sabemos nosotros que hay un Dios, aunque no lo hemos visto? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por la fe es que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Por eso desde la creación los hijos de Dios han vivido por la fe. Vivimos por fe. Por eso dice la Biblia, por fe andamos y no por vista. Así que por medio de la fe, dice el autor a los Hebreos, que los profetas del Antiguo Testamento, dice que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe, dice también ahí en Hebreos 11, 33 al 34, dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Por la fe, Noé preparó el arca. Por la fe, Abraham alcanzó la justicia de Dios y recibió la promesa de un Salvador. Muchos profetas y fieles creyentes en Dios, hermanos, murieron por su fe antes de la venida de Jesucristo, antes de la venida del Mesías, que tanto esperaba el pueblo judío. Por eso dice el autor a los Hebreos, Jesucristo, en quien comienza la fe,
y termina también. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pero en esta lección vamos a ver solo el ejemplo de Jesús y de unos de sus primeros seguidores. Por ejemplo, Jesucristo nos habla del ejemplo de la fidelidad. Aunque Jesús es Dios, Jesucristo también, cuando estuvo en este mundo, en esta tierra, como un ser humano, cuando Él vino a encarnarse, la Biblia dice que Él vivió como un ser humano como nosotros, ¿sí? Con la única diferencia que Él no pecó, ya que Él soportaba, tuvo tentaciones, vituperios, y necesitaba, pues también, Él tenía una fe grande en su Padre Celestial. No pecó ni una sola vez. Inclusive su propia familia y su propio pueblo lo rechazaron. Los líderes del pueblo judío lo persiguieron con odio durante todo su ministerio. Al fin, ellos incitaron a los romanos a matarlo y estos lo clavaron en la cruz. Pero Jesús nunca desmayó, hermanos, porque por la fe Él tenía su mirada en el gozo puesto delante de Él. Y así ganó para nosotros la salvación eterna, la victoria en la cruz por el pecado. Venció a la muerte. Y también dice la Biblia que se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ahora, otro de los mártires, o el primer mártir, hermanos, fue Esteban. Esteban, dice la Biblia que él estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y el poderoso mensaje que convenció a los judíos incrédulos del pecado que había en sus vidas, ellos se enfurecieron cuando Esteban les predica, ¿sí? Ellos crujieron los dientes contra él y gritaron, se taparon los oídos y por fin echaron a Esteban fuera de la ciudad para apedrearlo y darle muerte. Pero Esteban, dice la Biblia, que él volteó al cielo, vio el cielo abierto, vio a Cristo a la diestra de Dios, como Jesús. Así que Esteban murió, como lo hizo el Señor Jesucristo, perdonando a sus ejecutores. Ahí en Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60, nos narra esta historia. Esteban fue el primer mártir, el primero que murió por su fe en Jesucristo. El segundo fue el apóstol Jacobo. Poco después de la fundación de la iglesia, el rey Herodes mandó decapitar a Jacobo. Ahí en Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. También nos habla de esta narración. Ahora, ahí en el libro, inclusive, hermanos, viene lo siguiente. Dice que el apóstol Felipe recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés y ayudó en la iglesia en Jerusalén. Después de esto, el Señor le llamó a enseñar el Evangelio en Siria, en Rumania y en el Medio Oriente. Sembró la semilla de la fe en muchas ciudades, en Hierápolis, lo que viene siendo ahora Turquía. Felipe chocó con una secta anticristiana llamados los ebionitas. Y estos, dice la historia, que le amarraron la cabeza en una columna y lo apedrearon. Esto sucedió aproximadamente en el año 54. Así que Jacobo, otro de los mártires, hermanos, Jacobo el hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús. Este Jacobo era ya anciano también de la iglesia en Jerusalén, más o menos por 30 años, él duró como pastor de la iglesia de Jerusalén. Y él fue llamado el justo por su carácter ejemplar. Era un hombre de mucha oración. Inclusive le decían que tenía las rodillas de camello. Le decían así, el rodillas de camello, algo así. ¿Por qué? De tanto que duraba él hincado orando a Dios, se le hicieron callos. Por eso le decían el rodillas de camello, ¿verdad? De tanto que él oraba. Y bajo la orden del sumo sacerdote Ananías, Jacobo fue echado del pináculo del templo, apedreado y muerto con palos. Fue el segundo mártir. El tercer mártir fue Bernabé, el compañero de Pablo. Después de haber servido fielmente con Pablo,
Bernabé regresó a su tierra nativa, lo que es la isla de Chipre, para animar a la iglesia que estaba allí. Por su testimonio, que era un hombre fiel, y por su obra evangelizadora que llevó a cabo en esa isla, fue arrastrado al pueblo donde vivió y también fue quemado vivo en la hoguera. Entonces Bernabé también pues fue un mártir, al igual que los demás. El otro mártir fue Marcos, quien escribió el Evangelio. Marcos no solamente ayudó al apóstol Pablo, sino que también fue a la cárcel con Pablo. Marcos era amigo de Pedro también y escribió pues el Evangelio, según lo que Pedro le contó de la vida de Jesús. Pedro lo envió inclusive a Egipto, hermanos, donde predicó hasta que murió en manos de los paganos. Y también dice en el libro que fue arrastrado por las calles de Alejandría y jalado con cuerdas y ganchos hasta que murió. El otro mártir fue el apóstol Pablo. Pablo, pues sabemos que era un judío muy educado, un judío muy letrado, muy estudiado, era un fariseo estricto, perseguidor de la iglesia, ¿sí? Que inclusive él consintió en la muerte de Esteban. Él dio su voto para que mataran a Esteban. Pero este hombre, sabemos que se convirtió cuando iba camino a Damasco para prender a los cristianos y echarlos a la cárcel. Pablo fundó muchas iglesias. Posiblemente fue el apóstol más perseguido que todos los demás, hermanos. Unos funcionarios del gobierno romano lo decapitaron en Roma por orden del emperador romano. Pablo, sabemos que ya siendo un hombre anciano, es decapitado en Roma. Pablo cumple con el propósito, hermanos, de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, o de llegar hasta Roma. Era su propósito, y el Señor se lo concedió. Ahora, algunos compañeros del apóstol Pablo, aunque no sabemos la manera exacta en que murieron cada uno de ellos, pero también fueron mártires por causa de Cristo. Entre ellos tenemos a Epafras, Aquila y Priscila, a Andrónico, Junias y Silas. Aristarco inclusive fue muerto por orden del emperador Nerón. Onesíforo y su colaborador, Porfirio, fueron amarrados en unos caballos silvestres y fueron descuartizados por ellos. También ellos murieron como mártires. El apóstol Andrés también predicó en muchas partes e hizo señales y prodigios por medio del Señor Jesucristo. Al fin, él fue crucificado en la ciudad de Patros, Grecia. Se quedó 3 días en la cruz antes de morir, cuenta la historia, y durante los cuales él exhortaba a los creyentes. Así que Andrés también murió crucificado. El otro fue el apóstol Bartolomé, que llevó el evangelio de Mateo hasta la India, donde le enseñó a los indios en su lengua nativa. Multitudes de los indios fueron convertidos de la idolatría al cristianismo. Y después de su fiel trabajo, Bartolomé murió una muerte cruel en la cruz también. Los paganos lo torturaron, lo azotaron, lo clavaron en la cruz, cabeza abajo, al igual que el apóstol Pedro, y lo degollaron. Al fin, lo decapitaron con una hacha, hermanos. Podemos ver, hermanos, cómo todos estos hombres murieron como mártires. El otro fue Tomás, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo también, quien predicó en Irán, en la India, en Etiopía y en muchos países más. Al principio, Tomás no quiso ir a las tribus más salvajes de la India oriental, porque pues allá en la India hay tanta idolatría, tanta hechicería, tanto ocultismo, y pues son tribus salvajes las que viven en aquellos lugares. Pero el Señor lo animó, y gracias a Dios, hermanos, se convirtieron muchos en la India. Ahora, esto trajo la ira de los sacerdotes de aquel lugar y de los reyes paganos que vivían ahí. Así que Tomás sufrió también tormentos, dice la historia, de hierros calientes, y al fin fue lanzado en un horno de fuego, donde lo traspasaron con lanzas hasta que murió. El apóstol Mateo, también escritor del Evangelio, después de escribir su Evangelio, Mateo viajó a Etiopía, un país de África,
aunque era judío y predicó primeramente a los de su raza, Dios lo ayudó a presentar el evangelio a los africanos también. Y el rey etíope, llamado Eglipo, protegió a Mateo. Pero cuando este rey murió, había un tirano llamado Itaco subió al poder para asumirse como rey. Y este Itaco persiguió a la iglesia y mató a Mateo. La historia dice que lo clamaron en la tierra y lo decapitaron. Los apóstoles Simón el Celote y su hermano Judas también murieron como mártires. Simón, dice la historia, que viajó y predicó en Egipto, en Libia, en Mauritania, y algunos creen que llegó también hasta las islas de la Gran Bretaña. Al fin él fue crucificado de una manera salvaje por el gobernador de Siria. Judas, que escribió la epístola que tenemos en la Biblia, en la cual él consuela y advierte a los creyentes, él viajó y predicó a Mesopotamia, a Siria, a Arabia y a Turquía. Y en Persia, donde lo que es el día de hoy Irán, el Irán actual, después de haber condenado el culto pagano, él fue muerto con garrotes por los sacerdotes idólatras de aquel lugar. Matías, hermanos, el apóstol que tomó el lugar de Judas, el traidor, también murió como mártir. Después de un tiempo en Judea, Matías viajó a las partes interiores de África, donde muchos se convirtieron a la verdad, se convirtieron al cristianismo. Volvió para predicar en Judea, en Samaria y en Galilea, y allí fue crucificado, fue apedreado y decapitado. Lucas, el médico, el escritor del Evangelio y de Hechos, del libro de los Hechos, también que era nativo de Siria y compañero fiel del apóstol Pablo, sufrió las mismas persecuciones que Pablo. Finalmente, después de haber predicado muchos años en Grecia, los impíos, dice la historia, que lo ahorcaron a Lucas en un olivo y también murió como mártir. Cristo, hermanos, dio un buen testimonio de él. Pero también otro mártir fue Antipas, que casi a lo mejor de él no escuchamos mucho, ¿verdad? Pero Cristo dio un buen testimonio también de Antipas cuando dijo al ángel de la iglesia en Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, cuando el Señor se dirige a la iglesia de Pérgamo. Ahora, algunos dicen, hermanos, que los paganos echaron a Antipas en un toro de bronce grande, caliente, donde murió ahogado por el fuego, ¿verdad? Quemado. Y por último, hermanos, tenemos al apóstol Juan. Juan aguantó muchas pruebas en las provincias romanas. Una vez lo echaron a una olla de aceite hirviendo, pero el Señor le preservó la vida, lo salvó milagrosamente. Después lo abandonaron, lo llevaron a la isla de Patmos, pero no murió allí, porque después de ser rescatado de Patmos, Juan fue obligado a tomar veneno, el cual no le hizo daño. Juan murió tranquilamente en Éfeso a la edad de más de 80 años, ya de anciano. Por eso, hermanos, como podemos ver, todos estos apóstoles, seguidores de Cristo, murieron como mártires. Todos ellos, hermanos, como dice el apóstol Pedro, y es más, quiero que ahí busquen en sus Biblias, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12 al 19, dice: estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Más bien alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día que Él aparezca en su gloria. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes.
Si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecerán sufrir y pasar vergüenza. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre, porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios? Si resulta difícil que el justo se salve, ¿qué pasará con el que no teme a Dios y está lleno de pecado? Así que los que sufren por obedecer a Dios, que se pongan en manos de Él, su Creador, y sigan haciendo el bien. Pedro, hermanos, nos alienta con estas palabras. Sabemos que en la vida cristiana hay sufrimiento, hay rechazo, hay burlas, hay persecución, hay escarnio, hay tantas cosas, hermanos. Pero por eso el Señor nos alienta a través de su palabra, nos anima a que sigamos adelante, a que perseveremos, aún en medio de las pruebas que estemos viviendo. De hecho, lo que estamos viviendo ahorita, hermanos, no se compara con lo que estos apóstoles, seguidores de Cristo, sufrieron. No se compara con lo que ellos verdaderamente padecieron por el nombre de Jesucristo. Ahorita nosotros, bueno, estamos encerrados en nuestra casa, ¿verdad? Salimos a lo necesario, pero realmente, hermanos, no es nada. La pandemia que estamos viviendo no se compara en nada a lo que estos hombres de Dios realmente sufrieron y padecieron, hermanos. Por eso es que tenemos que tener paciencia, tenemos que aprender a perseverar en medio de las circunstancias, en medio de cualquier situación. Así que la Biblia continuamente nos advierte, hermanos, nos amonesta, nos exhorta, nos alerta ante las pruebas de la vida. Es por eso que la primera carta de Pedro es una carta donde continuamente nos está animando, nos está alertando, nos está exhortando, ¿sí?, a los cristianos, a que sigamos adelante, porque él en esta carta de su primera carta, él alienta a los cristianos que están padeciendo persecución. Ahora, todos estos hombres que mencionamos ahorita fueron mártires, y la palabra mártir viene del griego martureo, que significa testificar, ¿sí? Testificar se refiere a uno que da testimonio mediante su muerte, y también uno que puede certificar o que certifica aquello que ha visto, oído o conoce de Dios, de aquellos que dan testimonio de Cristo por medio de la muerte o hasta la muerte. Ahora, el Señor Jesús dijo, hermanos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguirle, hermanos? Aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de cualquier circunstancia, ¿estamos dispuestos a decirle, Señor, aquí estoy? Yo quiero seguirte, aún a pesar de lo que me cueste. Por eso el Señor dijo, cualquiera que ame más a padre, madre, hijos, tierras, trabajo, casa, etcétera, etcétera, dice, no puede ser mi seguidor. La idea de la vida de que la vida de los mártires, hermanos, es un sacrificio ofrecido a Dios, estaba en la mente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 4:6, dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado, le dice a Timoteo. Y en Filipenses 2:17 dice también que se regocijará si es ofrecido en el sacrificio y en el servicio de la fe de los filipenses. Por eso cuando hermanos, una persona muere por causa de Cristo, es una ofrenda que se hace a Dios, una ofrenda en olor fragante, hermanos. Cristo dijo que Él edificaría su iglesia con tal fuerza que las puertas del Hades, las puertas del infierno, dice, no prevalecerían contra ella. Y con estas palabras se deben observar o debemos observar por lo menos 3 cosas. Primero, que Cristo tendría una iglesia en este mundo. Segundo, que la misma iglesia sufriría una intensa oposición no solo por parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y el poder del infierno entero.
Y tercero, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y la maldad del diablo, se mantendría. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 36, dice: por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Por tu causa morimos cada día, dice en otra versión, y somos considerados como corderos para el sacrificio. La Biblia nos habla constantemente, hermanos, que Dios nos llamó no solamente a seguirle, que Dios nos llamó no solamente a no negarle, sino que Dios nos llamó a dar nuestra vida por Él. Es un privilegio morir por el nombre de Cristo. Ahora, a lo mejor ahorita, gracias a Dios, no estamos siendo perseguidos físicamente, pero el Señor nos ha llamado a morir a nuestro yo, a morir a los deseos de nuestra carne, a morir a los deseos de los ojos, a morir a la vanagloria de la vida, hermanos. Por eso, esta es la gran paradoja en toda la Biblia, que hay que morir para poder vivir. Por eso el Señor dijo: el que busque su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la encontrará. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a morir a tu yo por causa de Jesucristo? Porque ese es el tema. Y este libro, este estudio, hermanos, de eso se trata. De que hay que morir. Por eso se llama la fe por la cual vale la pena morir. Pero para poder llegar a hacer eso, hermanos, primero hay que aprender a vivir. Aprender a vivir para el Señor. Porque si no somos capaces de vivir para el Señor, menos vamos a ser capaces de morir por el Señor. Y vivir para el Señor es morir a nuestro yo, morir a nuestra carne, morir a los deseos de este mundo, morir a las tentaciones de la carne, morir a todas las cosas que nos apartan de Dios, a todas aquellas cosas que son un obstáculo para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermano, ¿estás dispuesto a morir por el Señor? ¿Estás dispuesto a vivir primeramente para Él? Para que, si en algún momento Dios lo permite, puedas llegar a morir por Él. ¿Estás dispuesto a vivir por Cristo? La Biblia, hermanos, nos habla constantemente de que Dios nos llamó a seguirle, a vivir para Él. Por eso todos los que mueren y han muerto por Cristo, la Biblia nos dice que tendrán un lugar muy especial en el cielo. No hay lugar más privilegiado que el escogerte y llamarte para que mueras por Él, para que vivas para Cristo y para que mueras por Él. Pero si tú en esta vida ni siquiera estás viviendo para Cristo, ¿cómo crees que algún día vas a morir por Él? Tenemos que aprender a vivir para Cristo, hermanos. Que vivimos en una época donde vivimos afanados por tantas cosas, buscando solamente satisfacer nuestros deseos, ¿verdad? Pero ¿realmente estamos viviendo para Cristo? ¿Realmente estamos cada día crucificando nuestra carne? ¿Cada día muriendo a nuestro yo? ¿Realmente estamos cargando nuestra cruz? ¿Realmente lo estamos haciendo? Por eso, hermanos, Jesús dijo en Romanos, bueno, lo dice Pablo, es Dios a través de Pablo. En Romanos 8:18 dice: lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Ahora, Pablo cambia su manera de vivir, su manera de ver la vida, porque ahora todo lo veía a la luz de la eternidad. O sea, veía hacia el futuro, hacia la eternidad. Ya su vida era pasajera en esta tierra, ¿sí? Él entendía que era un simple peregrino, que él iba de paso en esta vida y que le estaba esperando una mejor vida con Cristo Jesús. Por eso él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y creo que esas palabras de Pablo, hermanos, tenemos que hacerlas vida en nosotros. Que realmente para nosotros Cristo sea nuestro vivir. Que para nosotros el vivir sea Jesucristo. Que nuestra vida gire en torno a Jesucristo en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, en todo lo que pensemos. ¿Sí? Para entonces poder decir:
Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Por eso Pablo, hermanos, estaba convencido de estas palabras. No crean que Pablo nomás lo dijo por decir. Él lo dijo porque estaba realmente convencido de que para él su vida en esta tierra era en Cristo, era Jesucristo. Él no vivía para otra cosa, ni para nadie más que solamente para Jesucristo. Por eso él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Por qué una ganancia? Porque iba a partir a la presencia misma de su Señor. Así que, hermanos, la Biblia dice que vamos a ser probados en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? En el área familiar, en el área espiritual, en el área del dinero, del orgullo, en el área inclusive sexual, hermanos. Vamos a ser probados en todo. ¿Qué tan buenos hijos somos? ¿Qué tan buenos esposos somos? ¿Qué tan buen padre somos? ¿Qué tan buenos siervos somos? ¿Qué tan buenos creyentes somos? Vamos a ser probados en todos los aspectos de nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu vida en cuanto a tu testimonio de Jesucristo? Porque la palabra es clara. Cuando el Señor Jesús dijo, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ese la encontrará. Así que, hermanos, yo les animo para que realmente vivamos a la luz de la palabra. Que realmente estemos dispuestos a padecer lo que sea necesario por el nombre de Cristo. Tal vez algunos con esta situación que estamos viviendo, con esta pandemia, hermanos, algunos ya están desesperados o ya están pensando en tantas cosas. Pero, hermanos, el Señor Jesús dijo, esto solamente es el principio de dolores. O sea, cosas más fuertes están por venir. No lo sabemos. Solamente el Señor. Pero nuestra esperanza no está en este mundo, hermanos. Nuestra esperanza no está en los gobiernos. Nuestra esperanza no está en nadie más. Nuestra esperanza está solamente en Jesucristo. Pase lo que pase con esta situación, venga lo que venga, hermanos, más adelante, nuestra vida depende de Dios. Y eso es lo que nos debe fortalecer. Eso es lo que nos debe animar. Eso es lo que nos debe ayudar a seguir adelante, hermanos. A seguir firmes y adelante, como dice el himno. Por eso yo quiero motivarte, hermano. Si a lo mejor tú te sientes triste, decaído, desanimado, desalentado, porque ahorita no nos estamos reuniendo. Hermanos, esto no es nada. Esto no es nada para lo que los apóstoles vivieron y los profetas del Antiguo Testamento. No es nada lo que estamos viviendo. Por eso, hermanos, yo quiero invitarles a que sigamos estudiando este libro, hermanos,